Está muteada. Perdón, gracias. Buenas tardes, les doy la bienvenida en nombre de la Cátedra Yaica Universidad Nacional de La Plata a esta nueva conferencia del ciclo 2024. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Guillermo Travieso, actualmente docente investigador en el Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, eh, del Grupo de Estudios del Este Asiático y también miembro del staff con el que estamos preparando la especialización en estudios japoneses aquí en el Instituto de Relaciones Internacionales. Bueno, sin más, Guillermo, ¿estás listo? Le vamos a dar la palabra al Ok, doctor Travieso. listo. Guillermo, muy ¿Se bien. escucha? Perfecto, Sí. sí, ahora sí, sí. Bueno, Pongo. bueno, muy buenas tardes a todos. Además está decir que es un placer, un honor estar compartiendo esta tarde en el ciclo de conferencias sobre el estudio del desarrollo japonés de 2024. Y bueno, vengo a proponerles un tema que es bastante amplio realmente. Tiene que ver con la reactivación, la eh, reanimación y el regreso de la economía japonesa al sendero vamos a decir, del, del crecimiento sostenido. Y esa revitalización es una revitalización que hace tiempo espera, es un proceso bastante lento, bastante complicado, porque no tiene que ver solamente con las condiciones internas, con los factores internos que han provocado ese prolongado estancamiento de la economía japonesa, sino que también que se da un marco en que se combinan también con una serie de factores y contingencias internacionales que en cierto sentido se convierten en un obstáculo o que desaceleran el ritmo de esa revitalización. Vamos a concentrarnos hoy fundamentalmente en qué es lo que pasa con esa parte del todo, una pequeña parte del todo, porque el proceso de revitalización es un proceso muy grande, muy integral, muy sistémico, donde participan toda una serie de estructuras. Y una de ellas, no por menos importante, es la corporación japonesa, la compañía, la empresa japonesa. Eh, Vayamos, digamos, a lo conceptual, y tal vez para entrar en cuestiones de qué es lo que vamos, es decir, cuáles son los términos que vamos a estar, con los conceptos con los que vamos a estar trabajando. El gobierno corporativo y el gobierno de administración empresarial es un concepto muy tratado, ampliamente tratado, y hay muchas definiciones, pero muchas convergen en que en definitiva se trata de la administración, el control y la garantía del funcionamiento de la corporación, de la empresa. Acá hay algunas, vamos a decir, algunas definiciones que son las que, por ejemplo, la que plantea la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, donde se dice que el gobierno corporativo es el sistema por el cual las sociedades son dirigidas, en definitiva, y controladas. Es algo que repite también Cadbury e incluso en la conceptualización de la Argentina, el gobierno corporativo también está definido como el conjunto de prácticas, procesos y estructuras mediante las cuales se dirigen y controlan las compañías. Involucran una serie de relaciones entre la gerencia, la compañía, su directorio, los accionistas y otras partes interesadas. Todos coinciden en que hay una serie de actores.
en este caso. Hay una serie de actores en el gobierno corporativo, en el gobierno y la administración de las empresas. Directorios, gerentes, accionistas y otros agentes. Y vamos a ver un poquito después de por qué, en definitiva, una de las partes, uno de los componentes de este proceso de revitalización resulta ser, en este caso, la corporación. Y hay toda una movida, hay todo un proceso, hay toda una serie de actividades y prácticas, hay toda una promoción, hay toda una política para, vamos a decir, relanzar, reestructurar, renovar el proceso, el fenómeno de la gestión empresarial japonesa. Una de las cuestiones iniciales que aparece como interesante es que hace muchos años, hace más de 30, 40 años, precisamente de lo que hablábamos era de que había surgido un modelo de gestión empresarial con características muy específicas, características especiales y muy contundente en cuanto a la resultatividad, porque esa es una de las cuestiones que llevaron a Japón a convertirse, a salir, es decir, de las cenizas de la guerra y a convertirse en la segunda superpotencia. Hoy, en el tránsito del siglo XX al siglo XXI, hablamos de revitalización económica de Japón. En definitiva, si vamos a ponerlos perdón, si vamos a ponerlo en definición sintética, se trata de la estrategia encaminada a lograr la recuperación de un prolongado estancamiento de la economía japonesa y que tiene que ver con, en este caso, con la reanimación de la empresa. Hay en ese tránsito, en esos primeros años del siglo XXI, toda una serie de políticas, toda una serie de estrategias con vistas a plantear qué tiene que hacer, cómo hace Japón para revitalizarse, para volver a hacer, y después les cuento de qué se trataba, por qué tenía que volver a reinventarse, por qué tenía que volver a relanzarse en este caso. Y se hablaba de la implementación de una serie de medidas económicas, estrategias estrategias de crecimiento que buscaran ese nuevo renacer de Japón en un entorno internacional y con una situación interna también bien cambiante que venía con esos cambios desde los años 80, buscando la aceleración de esas reformas estructurales que casi todos estaban de acuerdo, vía consenso, para entender que se trataba de reformas estructurales porque digamos, el sistema, el organismo que se había desarrollado para los 60, para los 70, después de la guerra, se estaba moviendo en un entorno totalmente diferente. Uno de los síntomas una de las cuestiones más fuertes de estos años, de estos primeros inicios de siglo, era la apreciación del yen, la deflación, el bajo crecimiento, etc. ¿Por qué la corporación japonesa, en este caso, he elegido en este caso esta estructura o este elemento de estas políticas y de todo este sistema para hacer un foco aquí en lo que es al proceso de búsqueda de esa revitalización? ¿Por qué la corporación japonesa es importante dentro de esa estrategia? Bueno, podemos ponerlos en términos sencillos, es decir, si vamos a una economía, la economía es creación de bienes y los bienes se crean en organizaciones. En definitiva,
la empresa es un núcleo importante con sus factores, trabajo, capital, etcétera. Tierra, la empresa es un núcleo importante de creación y de producción. Y entonces, en ese sentido, ahí hay un importante fuente de no solamente de bienestar, de producción, sino también puede también ser fuente de problemas, de obstáculos, es decir, de la empresa y de cómo se comporta y al interno e internacionalmente, depende mucho en este caso. Y eso se puede apreciar en esa historia. Fíjense que tenemos diferentes momentos que esto lo dicen sobre lo que significa la empresa dentro de el sistema, dentro de la historia económica japonesa en diferentes etapas. Y ahí está Meiji, el periodo Meiji de 1868 a 1912, que muchos de ustedes tal vez conozcan, donde también hay un proceso de creación de facturación de empresas. Hay un proceso de creación donde incluso la empresa, el prototipo empresarial capitalista aparece prácticamente por vez primera en esa sociedad por acción. Hay una tradición de producción, hay una tradición de creación de manufacturas, en este caso japonesa, que viene desde antes, desde la antigüedad, y que se manifiesta también en ese proceso. Es decir, la estructura productiva, la estructura manufacturera de Japón en estos años cambió mucho y fue, entre otras cosas, gracias a la creación de innumerables emprendimientos que tenían que ver con una respuesta a esa política de buscar convertir a Japón en una potencia industrial. Después, la empresa también aparece con su protagonismo histórico en los años 60, esos años famosos después de la guerra, donde Japón nuevamente sale a jugar fuerte dentro de los países industrializados. Hay un boom empresarial y se los voy a recordar unos segundos después de ese boom empresarial que representó ese periodo del 55 al 71, donde aparecieron numerosas empresas, donde aparecieron numerosos productos, donde se forjó la marca Japón en una serie de rubros industriales y donde se vio con claridad el protagonismo histórico de la empresa japonesa en lo que es a la innovación y la tecnológica y a la innovación gerencial, como vamos a recordar también. Y la empresa viene a ser también un elemento identitario, se forjó también como por estos años como una institución identitaria, donde la empresa japonesa, gracias a esa innovación gerencial, y a esa vinculación de esos elementos de la modernidad tecnológica, la modernidad industrial con ciertas tradiciones culturales, la empresa se convirtió también en una fábrica de sujetos sociales, donde el trabajador, el empleado, se vinculó muy directamente con la empresa, sobre todo en las grandes corporaciones, y donde hubo un prototipo de sujeto social, que es un sujeto que estaba, no solamente era ciudadano, sino también era un hombre de la empresa. Fíjense bien, recorramos rápido de esto que estoy hablando, de lo que es la línea de la primera gran modernización, y todas estas empresas produciendo para lanzar un Japón moderno, donde estamos viendo más tarde, como les mencionaba, después de la guerra, donde se renueva nuevamente ese proceso de producción, donde es el gran, digamos,
es el gran surgir de la marca Japón en la industria electrónica, en el transporte, en la industria de la tecnología sofisticada, como lo que podría ser la industria óptica, por ejemplo. Y detrás de todos esos procesos, incuestionablemente estaban las marcas, pero detrás de las marcas estaban la empresa. Más para acá, la renovación, esa renovación se mantiene y sobre todo los años 80, de ese boom importante también, más allá de las dificultades que podían haber enfrentado las empresas japonesas en los años 80, pero los años 80 conocemos también el tránsito industrial, el tránsito de la industria industrial y la transición, por supuesto, a la producción de tecnología, de alta tecnología. Eh, Incuestionablemente que la gestión empresarial eh, hizo una contribución importante al milagro económico de la posguerra, como les decía, entre el 55 y el 71. Fíjense que uno de estos elementos también fue lo que produjo, lo que permitió la desconcentración del poder, donde aparecieron nuevas empresas, donde apareció una generación nueva de empresarios, donde los Zaibatsu, ahí no está bien, se debería decir Zaibatsu, falta la B, que son esos grandes conglomerados que venían de la era Meiji, y que eran grandes corporaciones bastante diversificadas y con una importante participación en el mercado. Uno de los elementos importantes de esta etapa es que la empresa genera prácticas de gestión muy efectivas que arranca de gestión, de tratamiento en cuanto a políticas de empleo, en políticas de inversiones, que tienen que ver también mucho con prácticas anteriores que acá se renuevan, pero se perfeccionan. Y no es el centro, no es el foco, pero no hay que dejar de mencionar que la empresa japonesa tuvo una especial, en su funcionamiento tuvo un especial impacto, por supuesto, de las relaciones de cooperación entre el sector público y el privado, porque sabemos que las políticas de Estados, las políticas industriales de estos años fueron importantes y estuvieron también dirigidas a señalarle caminos, o sea, señalarle líneas a las empresas. El modelo empresarial de la posguerra es uno de los digamos, de los meollos, una de las esencias de este problema, cuando sencillamente nos concentramos en la cuestión, la corporación japonesa en el periodo de crecimiento acelerado, en la posguerra y lo que está pasando, lo que puede pasar o lo que está empezando a pasar con la corporación, con la empresa japonesa en el periodo de transición, o en el periodo de búsqueda de rehabilitar la economía japonesa. Una de las características, uno de los problemas importantes acá es que este mundo de relaciones, que ese es un mundo de estructuras, ese es un mundo en que se enfrenta con la transición de siglo, con la llegada de la globalización, con digamos, la mayor intensidad de ciertos problemas estructurales negativos de la economía de la sociedad japonesa, junto a la intensificación de la competencia internacional, este modelo empieza a quebrarse, empieza a tener. Pero este es el modelo que jugó para, en cierto sentido, el éxito de estos años. Y acá están, digamos, en rojo uno de los tres momentos más importantes. Es que las redes de relaciones interempresariales, en la formación de los grupos,
el famoso Keiretsu, es decir, relaciones de la misma, entre empresas de la misma serie, de la misma línea, basadas donde hay muchas estructuras, muchas empresas, varias empresas relacionadas entre sí formando un grupo y donde hay una relación porque hay intercambio, hay posicionamiento cruzado de acciones. Es decir, dentro de Mitsubishi hay diferentes, Mitsubishi que es un Keiretsu, es un grupo de tipo horizontal porque hay diferentes empresas de diferentes tipos, pero hay posicionamiento entre ellos, y hay cruce de acciones, es decir, la tecnológica tiene acciones de la comercial y tiene el banco también, tienen centrado un banco principal, un banco que protege, un banco que desde adentro genera recursos, etcétera, y un banco que presta y un banco que busca avanzar en forma de convoy en el proceso de la competencia con los de afuera. Los otros Keiretsu, hay otros Keiretsus, hay otro tipo de relaciones que son más verticales, como puede ser la de Toyota, donde hay una relación desde arriba con los proveedores y hay menos diferenciación productiva. Y esas relaciones le dieron mayor fuerza en un entorno diferente, pero a esos años, pero le dieron fuerza a enfrentar la competencia y a limitar la competencia, porque aquí se compite agresivamente, pero también se limita un poco la competencia, porque estos años, los años 60, no son años de globalización y no son años de competencia con empresas extranjeras, entre otras cosas. Y entonces ahí está uno de los temas fuertes de estos años. Eso permitió también que la empresa japonesa, la cooperación japonesa, fuera un mundo de prácticas, pudiera desarrollar un mundo de prácticas que le permitían una fortaleza en el proceso de la misma competencia, en el proceso de su crecimiento. Intercambiaban directorios internos, no desde afuera. Hay un sistema en la toma de decisiones que pasa por diferentes departamentos y ahí se toman las decisiones. Está ese proceso de rotación por diferentes departamentos de la corporación, de la empresa. Hay un momento muy importante que tiene que ver con las relaciones laborales, relaciones laborales que alcanzan no solamente al empleado, al obrero ¿cómo decir?, de base, azul, es decir, sino también al blanco, al personal de administración, para los cuales empieza a solidificarse, a consolidarse una práctica, un estilo de relación laboral que tiene que ver con la relación de muy largo plazo del empleado, del obrero con la empresa. Eso es lo que se le llama el empleo vitalicio, el salario por antigüedad o la sindicalización por empresa. Todas son prácticas de estos años que hicieron también, en este caso, al modelo de gestión japonesa. ¿Qué es lo que generó una serie, después de ver los resultados, una serie de literatura, un acercamiento, una atención muy importante con eso? Y el libro de Ezra Boger, que es ese Japón como número uno, que de estos años tiene que ver con destacar muchísimas de estas prácticas que aparecen en la gestión empresarial japonesa con un toque muy, muy
específico. Bueno, esto es sencillamente, ya lo expliqué, que tiene que ver con los tipos de Keiretsu, es decir, el de Mitsubishi, el de Toyota. Vamos a adelantarnos para, para poder dar, digamos, los nodos más importantes de esta vinculación de la empresa, de la corporación japonesa con la actual revitalización o el actual proceso de revitalización. Es decir, cómo llegamos a el momento anterior a la estrategia de la lanzada para la revitalización. ¿Cómo se produce ese estancamiento? Bueno, acá ustedes pueden apreciar que desde el boom de los 60, que empieza a terminar, el ritmo, los ritmos de crecimiento de 2 dígitos que termina por supuesto, con el shock cambiario de Nixon, empieza como el proceso tendencial de la caída, lo que no quiere decir que no hayan habido momentos de crecimiento. Pero como yo les decía, incuestionablemente hay procesos de por fuera, hay procesos exógenos que están siempre pendientes, pero están los procesos también endógenos. Y lo que estamos viendo es que sobre todo desde finales de los 80, es decir, cuando inician los 90, hacia acá, la economía japonesa, los ritmos de crecimiento de la economía japonesa empiezan a ser muy bajos y a veces incluso negativos. Y eso es lo que se le llama ese proceso de estancamiento, de no poder alcanzar ritmos de crecimiento favorables. Antes de los 90 están los 80, que es el año, son los años de grandes boom productivos, pero que no significa que la calidad, es decir, la cantidad, es decir, cuantitativamente los crecimientos no hayan sido complicados. Las compañías japonesas, la corporación japonesa para estos años, estamos hablando de los años 80, finales de los años 80, empieza a sentir nuevas presiones, no tanto las presiones internas, sino sobre todo muchísimas presiones externas, porque siendo ya una economía, habiéndose establecido Sony, Toyota, Mitsubishi, Mitsui, después de lanzarse a la competencia internacional, incluso de lanzarse no solamente en el campo industrial, en el campo productivo, sino también en el campo financiero, porque estamos hablando de la actuación internacional de bancos japoneses. Acá esas presiones tuvieron sus resultados como una especie de cierto cerco a limitar o acortar las ventajas de las que disponía la economía japonesa para estos tiempos. Y después de ese famoso año 85, donde cambia se le impone a Japón una nueva tasa de cambio y comienza la era de la apreciación del yen. Ese es el momento en que la economía japonesa no sigue siendo lo barata, lo suficientemente competitiva, y empiezan a aparecer los problemas internos de esas inversiones que se habían producido anteriormente, que empiezan a resultar con las nuevas tasas, con las nuevas condiciones tarifarias, empiezan a ser realmente emprendimientos, empiezan a ser industrias más caras. Es ahí que esa competitividad internacional es lo que empuja un poco a salir a la inversión extranjera, a la inversión exterior, la inversión directa. Es el boom de Japón invirtiendo, generando cadenas regionales de valor y produciendo cierta desindustrialización dentro del país,
y es el boom de las inversiones, de esas inversiones regionales, que muchas veces, acabas en un punto importante anotar, muchas veces estas cuestiones no se hicieron sin ciertos conflictos, porque llegaban los emprendedores o llegaron las empresas japonesas a Taiwán, llegaban a Tailandia, llegaban al sudeste asiático y llegaban, por supuesto, con un sistema, llegaban con un estilo de trabajo, con una formas gerenciales que estaban muy conectadas, digamos, con ciertas tradiciones, ciertos aspectos culturales de la economía japonesa en tierra y acá por ahí chocaban. Eso pasó el tiempo para que se fueran adaptando, es decir, se fueran acoplando las compañías japonesas para poder hacer pie sin tantos conflictos locales en esos países. Eh, Al mismo tiempo está la situación interna, que ya empiezan internamente a aparecer con ese cambio también internacional y empiezan a aparecer ciertas dificultades y que tienen que ver con que los fallos de políticas, a veces fallan, como hoy se habla mucho de los fallos del mercado, pero también los estados fallan los dos, todo puede fallar, los individuos fallan y los estados fallan. Y acá fallaban también las políticas, y las políticas buscando es decir, hacerle una contracara a la desindustrialización, a que no se fueran todas las plantas industriales al sudeste de Asia o a la región. Acá las políticas monetarias y fiscales hicieron que el dinero estuviese fácil. Pero ese dinero estuviese fácil para que fuera a la producción y no fue así. Por eso, para los 80 se incentivó mucho esa inversión, pero sin las guardas adecuadas para que fueran dirigidas al sector productivo y se fue al sector especulativo. Ese es el gran problema, ese es el gran problema de lo que después va a ser la explosión de la burbuja. Entonces, ya acá también vamos a enfrentar las cuestiones relacionadas con eso, con problemas tarifarios, con problemas fiscales, con problemas de nuevos cambios competitivos donde empiezan a sentirse las cuestiones de la productividad. Esas políticas, esos fallos de políticas, devinieron en el estallido en 1989 de la burbuja. Es decir, esa especulación generó una burbuja y esa burbuja estalló cuando se realizaron las políticas para enfrentarlas, que fueron las subidas de las tasas de interés. Ese es uno de los problemas, digamos, más graves y más perdurables, es decir, que tiene un eco muy perdurable en la economía japonesa, más allá de todas las cosas es decir, de todas las reformas, de todos los cambios que se hayan producido. Fíjense que acá, al lado derecho, también están las cuestiones que, bueno, no tienen que ver directamente ni con la empresa, ni tienen que ver directamente con la economía nacional, pero que también están por fuera, mostrándonos también la complejidad ya de los años 90, viniendo del estallido de la burbuja. El otro problema, ya estamos hablando ahora de que no son las presiones, no es el cambio internacional, sino que desde adentro aparecen cuestiones relacionadas con nuevos escenarios donde se tienen que enfrentar, a las que se tienen que enfrentar la economía japonesa, y cuando hablemos de la economía japonesa no podemos hablar de la economía japonesa en general, tenemos que hablar de la empresa japonesa.
La empresa que produce, la empresa que produce, la empresa que necesita el trabajo, necesita el recurso humano, la empresa que necesita el bien, la empresa que produce un bien específico también, porque está la consola, pero están también los medicamentos. ¿Mm? Es muy importante lo que significa el impacto de un nuevo fenómeno que venía caminando y cada vez hoy por hoy se hace más fuerte, que es el envejecimiento de la población. Una población que está, y podría parecer muy fuerte, como que está languideciendo. Una población que está cayendo porque no hay nacimiento. Fíjense bien, el número de nacimientos, estamos hablando de datos muy recientes, el número de nacimientos cayó un 5,1% en el 2023. Los matrimonios caen también. Y es la primera vez en 90 años que el número cae por debajo de los 500.000, es decir, el número de nacimientos. Y esto está adelantando una futura situación crítica también de tendencia decreciente de la población. Y además estamos hablando de que la población, fíjense que la población se habla de que disminuirá probablemente alrededor del 30% a 87 millones para. Esos son cálculos, por supuesto estadísticos, que se ponderan, se proyectan, pero que no es difícil entenderlo, y se complica aún más también porque sencillamente la población de mayor edad, es decir, Japón es un país con un alto nivel de vida, un alto nivel de protección, eh, una longevidad importante, y esa población que en algún momento, por supuesto, no puede ser productiva, está creciendo. Se le complican los espacios internacionales. Se le complican los espacios porque hay jugadores nuevos y jugadores fuertes. Y si yo digo jugadores fuertes, uno de sus jugadores fuertes es China, por supuesto. China, con quien Japón tiene conexiones, pero con los que las corporaciones, las empresas japonesas tienen, es decir, tienen que competir, tienen que establecer relaciones, porque hay corporaciones japonesas en China y porque hay también trabajo chino en Japón. Y China se convirtió en la segunda economía, desplazó a Japón como potencia. ¿Cuándo y por qué se plantea la necesidad de reformar el gobierno corporativo de la empresa? Es decir, ¿por qué hay que? Uno de los temas grandes es el tema de la productividad. La productividad te invalida la competencia. La productividad, y en el concurso de los países del G7, de los países más industrializados, de los que más bajos niveles de productividad tiene, es Japón. Fíjense cómo se han acumulado en la empresa japonesa, ciertos problemas que vienen siendo arrastrados, pero también por un cambio de era, un cambio de época. Qué longevas son las empresas japonesas. Esto que está puesto acá, que son elementos tomados de estudios que los mismos japoneses hacen, por eso aparecen los caracteres. Estamos hablando del porciento de las empresas que cotizan en la bolsa. En rojo están las que tienen de 0 a 2 años. En un poquito más oscuro azul, las de 3 a 5, 6 a 10, y las que tienen más de 11 años, que están por encima de 11 años. Y en el caso de Japón, fíjese que son el 74%, en el 96, en el 2006 el 78, en el 2014 el 71. Si lo comparamos con otros países, el nivel de formación de nuevas empresas es mayor, que cotizan. Ahí está uno de los temas. El otro de los temas
los que producen nuevos productos, estamos hablando para el siglo XXI, con productos nuevos, el porcentaje de empresas que introducen nuevos productos y servicios en Alemania, Italia, Estados Unidos, Inglaterra y Japón. Japón está en industria y en servicios. Pérdida de posicionamientos en los mercados. Si tomamos uno de los elementos nada más, ¿cuánto es lo que tiene que, en términos de semiconductores, importar ahora Japón, que otrora fue un importante parte productor? Bueno, el 35,8% es lo que produce y el 64,2% es lo que importa. Un dato importante de lo que ocurre, un dato importante de lo que ocurre con la bolsa, con los valores, es decir, con los valores de las empresas japonesas. Fíjense bien, ese cuadro es sencillamente cómo han variado los valores de los índices bursátiles en cada uno de estos países, donde es lento el poder de generación de ingresos, es lento el poder de valor. Por eso, en la reforma se hace un planteo importante de relanzar, es decir, revalorizar, darle más valor a las empresas japonesas. Ahí, en la columna están el índice Nikkei, el Dow Jones de Estados Unidos, el Inglaterra, el FT100, el DAX de Alemania, el de Taiwán, el Hansen, el de la India, Bombay, el de Shanghái, el de Yakarta y el de Tailandia. Fíjense que cuánto del 90 al 2022, cuántas veces creció. Bueno, el Japón 1,1 contra el resto. Entonces, ¿qué hay una cuestión ahí importante? No podemos ir al Estado, no hacer las políticas. Es la empresa, es la corporación japonesa. Está pasando algo en la corporación japonesa. Y para la frutilla es que ya no es ni la segunda y tampoco es la tercera. En el 2010 la desplazó China, en el 2023 la desplazó Alemania, hace muy poco. Mientras Alemania crecía, Japón entraba en recesión. En 1997 digamos, empezaron a sonar las alarmas por las quiebras. Las grandes quiebras que se produjeron en ese sentido. Vamos a movernos un poquito. Vamos a hablar sobre la estrategia de revitalización económica, una estrategia que el extinto primer ministro Abe lanzó con su avenomía o Abenomics, como quieran llamarle. Sencillamente son las políticas enfiladas a cambiar, a buscar regresar a Japón a la senda del crecimiento, a enfrentar todos esos problemas que se les vinieron acumulando. El arrastre, el legado de la burbuja, la competencia internacional, los problemas de productividad, la deflación para estos tiempos, para los tiempos de la primera década del siglo XXI, la deflación, y si bien habían políticas monetarias y fiscales, de las grandes, de las importantes eran las estructurales. Y ahí es donde, en las estructurales, donde lo que en economía se llama políticas que tienen que ver con muchas de ellas con el lado de la oferta, y las políticas productivas, ahí es donde aparecían las cuestiones relacionadas con la corporación. La corporación japonesa, la empresa japonesa. Estamos claros de que no toda empresa japonesa es corporación, sino son las más grandes, las más complicadas, las más complejas, pero en definitiva, cuando hablemos de el buen gobierno, vamos a tener que mencionar no solamente a la necesidad del buen gobierno
de las grandes, sino también de las pequeñas y las medianas, porque acá todos están aportando al estancamiento. Es decir, no solo los de mayor tamaño o los de, o los de tamaño medio. Entonces acá se habla de la creación de nuevos productos, del crecimiento, de la consideración del sector, del sector medioambiental, ahora a la hora de la producción, el aseguramiento de materias primas, de tecnologías, de productos, la inversión, lo que significa hoy también trabajar, funcionar empresarialmente en una era digital, donde la era digital no solamente está planteando cómo hacer los procesos, sino también los impactos sociales que tienen la introducción de esas digitalizaciones, y además eso plantea nuevas formas de medir, nuevas formas de concebir también la productividad, que tiene que ser mejorada, porque es la forma de competir. El foco, uno de los focos de la atención ha sido la reforma del gobierno corporativo, es decir, la reforma de la administración, ¿no? Porque en definitiva la administración, y hay algo que, un error imperdonable, pero hay algo que yo no les dije del modelo y es muy importante, del modelo de gestión. Si hay algo que fue, no pionera, pero sí alumno ejemplar, la corporación japonesa, es cómo se maneja la relación capital-propiedad, capital-trabajo. Es decir, los accionistas y los ejecutivos, la administración. Se caracterizó por un poderío importante de la dirección ejecutiva, administrativa, por los accionistas, que los accionistas en definitiva son los que, comprando la acción, aportando el dinero, aportando los recursos, son los que están más cerca de la propiedad. Pero en ese caso hay un predominio. Es particularmente interesante e importante esto. Y acá es donde vemos que la empresa, el crecimiento está reduciendo su velocidad, y es entre otras cosas porque el rendimiento de las empresas no está haciendo lo que debe ser para impulsar ese ritmo de crecimiento. Y entonces ya para estas alturas el estilo gerencial, la forma de trabajar en competencia no puede ser igual, no puede ser igual. Hay bastante consenso de que hay algo que se ha vuelto obsoleto en el funcionamiento de la empresa también, de la empresa japonesa. Hay algo que se ha vuelto obsoleto: las posiciones cruzadas, el papel del banco principal, porque hubo bancos que quebraron, entre otras cosas, porque hubo bancos que coparon, bancos que protegieron empresas con determinados niveles de baja eficiencia, y ahí en ese sentido ese sistema choca con un cambio de entorno. Y uno de los grandes temas es el número sin precedentes de errores corporativos. Y es sin precedente y es impresionante. La corporación japonesa hoy está en el centro de las cosas que hay que cambiar, de las cosas que hay que reformar, pero no solamente está en el centro, porque desde la corporación japonesa también han venido la generación de problemas. Es decir, cuando vamos a marcar la cuestión problemática, nos vamos a dar cuenta de que la corporación japonesa
en algunos sectores se ha ido rezagando. Tal vez porque han caído bajo la trampa del éxito 60, 70, 80 y un cambio internacional importante, un cambio de época. Y ahí es donde se ha rezagado el proceso de innovación. Hay un proceso de innovación que, que, que se ha quedado sin la debida fluidez. Lo que fue Sony en un momento determinado, el avance que fue, pasó el proceso innovador importante, pasó a empresas norteamericanas, como podían hacer Apple, por ejemplo, y ese proceso es el que está siendo cuestionado. Ese gobierno cooperativo de banco principal, de tenencia cruzada, de supremacía del Ejecutivo, teniendo en cuenta de que ya el Ejecutivo no es el sacrosanto generador de una estrategia y un desarrollo importante que es marca de un país, sino que sencillamente también está atravesado por cuestiones de errores, de fallas y de escándalos. Acá tenemos, y no se los voy a leer porque no quiero extenderme mucho, por ahí después en algunas preguntas, si las hay, podríamos profundizar, pero acá estamos acá vemos de los últimos tiempos. Esto es importante, no es exclusivo, ¿eh? Un escándalo corporativo no es exclusivo de Japón. Pero lo que ha sido para Japón más destacado es que un escándalo corporativo resuena cuando en su tiempo las corporaciones japonesas fueron líderes, fueron espejos y fueron modelos. Y sin embargo, hoy tenemos por ejemplo, Mitsubishi, tenemos a Kobe Steel, tenemos a esta, bueno, menos conocida Takata, tenemos a Toshiba, tenemos a Nissan, con una serie de problemas donde están falsificaciones contables, de datos, falsificaciones de producción, es decir, de mala calidad de producción, que han sido a veces pasadas por un control de sujetos no calificados. No voy a hablar de cada uno de los casos, pero en general son este tipo de cosas. Estas cosas en Japón tienen una resonancia, sabemos que por el tema la cultura tiene una resonancia muy, muy importante. Hace días, el 25 de abril, todavía, por eso estamos hablando de que esto no es historia antigua, el Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo anunció, por lo menos lo planteó, está en proceso, pero anunció que la planta de motores de combustión interna de Nígada había falsificado datos de eficiencia de combustible de motores para el barco. Esa foto es la delegación de auditoría que va entrando a la empresa. Fíjense que la empresa va a ser el alma de la competitividad. Y hay una serie, y el alma de los cambios. Un sistema de gobierno, el sistema de gobierno corporativo está en transición, está en proceso de reforma. No terminó la reforma, ni tan siquiera ha madurado del todo, ni tan siquiera están todos los elementos para reformar. Y de lo que en esencia se está tratando es de acercar algo más, que es acercar más ese sistema de gobierno corporativo a los estándares internacionales. Y en esos estándares internacionales es donde hay un mayor protagonismo
de los accionistas, donde empieza a tener menos peso la participación cruzada en las acciones, donde los bancos principales, es decir, el rol del banco principal empieza a tener menos peso, porque si hay algo que caracterizó para aquellos años era que la fuente de financiamiento era el banco, la financiación, digamos, directa. Sin embargo, está la financiación indirecta, que es a través de la bolsa, y esa es la que muchas veces no se utilizaba. Y la burbuja sencillamente terminó diciendo que el banco principal no era lo máximo, porque el banco principal, fíjense bien que el banco principal, muchos de los bancos estaban en una crisis por los préstamos incobrables. Esto es un resumen, vamos a decir, de lo que desde diferentes, sobre todo desde el Estado, se ha planteado hacer las políticas y digamos, las acciones que se han venido haciendo desde el 97 con la finalidad de empezar ese proceso de transformación del modelo corporativo, del modelo de gobierno corporativo, es decir, del modelo de administración, que tiene que ver con la relación entre las partes, tiene que ver con el peso de los accionistas, tiene que ver con el funcionamiento de la información, de la extracción, de la rendición de cuenta, del escrutinio de los ejecutivos, y esto va desde enmendar el código comercial, enmendar la legislación antimonopolio, y hay uno que es muy importante, que es, en este caso, el Código de Gobierno Corporativo de Japón. El Código de Administración y el Código de Gobierno Corporativo, que tiene como objetivo un crecimiento sostenible a mediano y largo plazo en el valor de las empresas a través de la adopción de un conjunto de principios: derechos, tratamiento equitativo de los accionistas, cooperar con las otras partes interesadas, información transparente, diálogo. Hay un dato acá, y esto también, entre otras cosas, ¿con qué está relacionado? Está relacionado con la apertura, con las inversiones. Sigue siendo Japón un país no muy modelo en la recepción de inversiones extranjeras. Tiene más inversiones en el exterior que lo que recibe. Pero también, entre otras cosas, no solamente están algunas cuestiones, por supuesto, no solamente culturales, que no quiere decir de nacionalismo, porque ya hay casos de gerencias extranjeras en empresas japonesas, sino también, digamos, la cuestión cultural de cómo se manejan, de cómo se manejan las corporaciones afuera y cómo se manejan las corporaciones también en Japón. Y esto tiene que ver mucho con las inversiones, porque ¿quién va a querer en ese contexto, digamos, en ese entorno, ir a invertir cuando van a haber choques con el papel de los accionistas, con el papel de la gerencia, que afuera es mucho menor? Esta es una de las cuestiones más importantes dentro de la búsqueda de la reforma de la corporación. Es que es el cambiar, no solamente aumentar el valor, no se trata de aumentar el valor, de que valgan más las empresas japonesas y por tanto atraigan más capital y por tanto que ese capital vaya a inversiones de desarrollo, que ese capital vaya a innovación, etcétera, sino también que se comparta, es decir, porque hay toda una serie de sujetos en las nuevas realidades relacionados con la administración y con la acción de las empresas, que son no solamente los accionistas, son los acreedores, son los empleados,
de la empresa, son los clientes, son los proveedores, incluso son los habitantes de la comunidad. Y hoy por hoy se habla también que eso también es parte, los habitantes de la comunidad, porque si además digamos, para la industrialización y los procesos industriales del siglo XXI, el tema ambiental, el tema comunitario también ha tenido un realce muy importante. Y entonces, por eso, en este caso, ese comprometimiento también es parte del el hacer. Voy a ir cerrando para decir lo siguiente. Bueno, esto me parece que también es importante, de otra de las cosas que también se empieza a hablar más fuertemente, buscando promover la responsabilidad social corporativa de las empresas con inversiones socialmente también responsables. Ya empezaron en el 99, pero todavía no han ganado mucha popularidad. Son inversiones hacia empresas socialmente responsables. Se habla también de aumentar el activismo del accionista para influir en las decisiones de la dirección, cosa que no se producía antes, y la inversión que se destina a las comunidades. Hay insisto, esto ha comenzado y va lento, y hay quejas y hay críticas, pero es el proceso que está tratando de transitar. Se han creado incentivos, se busca crear incentivos del buen gobierno. Por ejemplo, premios. Están buscando todos los mecanismos que se puedan influir, con mucha dificultad, pero se va haciendo. Está el premio al gobierno corporativo del año, por ejemplo, es un premio que da el Ministerio de Economía, de Comercio e Industria. El otro premio de la asociación también asociado a esto, el premio de la Asociación Japonesa de Directores Corporativos, que premian a empresas que sean reconocidas por haber tomado iniciativas avanzadas en la reforma eficaz de la gestión empresarial. Porque, incuestionablemente, si al final si lo que queremos es llegar al final de ver los problemas de productividad, de productividad, de crecimiento, de innovación, de inversión, hay que arrancar del buen gobierno. No puede arrancar con una empresa mal administrada. Es como para cerrar lo que les decía, les adelantaba. Es un proceso que comienza, o que ha comenzado, no es que comience este año, que ha comenzado, pero que va lento. Que va lento porque hay conflictos a veces. Es decir, hoy por hoy, no en todas las empresas japonesas, no en todas las corporaciones, es tan claro que se deba dar esa prioridad a los accionistas en la ejecutoria de la administración. Hay algunos que están cuestionando algunos avances en esas reformas, por supuesto. Hay conflictos en eso. Hay algunos que quieren la revisión de ese código y rechazan esa prioridad. Y hay otras empresas, compañías que sencillamente no priorizan esos intereses accionistas. Hay por mucho tiempo intereses creados y hay también una lógica, hay una cultura de actuación, de independencia que, bueno, puede chocar con estos intentos. Los escándalos, puedo decirle que hasta han tocado a Toyota Motor, porque que representa a una de las grandes industrias manufactureras de Japón. Pero ahí también se han producido violaciones de leyes con uno de esos proveedores, con este grupo, que sencillamente también se produjeron, hubo necesidad de retiros también de productos que no estaban en esas condiciones. Bueno, esto es un pantallazo realmente de lo que ha sido, de lo que
ha sido el rol de la corporación, como en ese contexto, de transformación, de revitalización de la economía de Japón, eh, a partir de numerosas dificultades, hoy está todavía inmerso en esas dificultades, pero está en un proceso que está, por supuesto, por ver el avance, la mejoría, la madurez. Hoy es muy temprano para decir si logrará esa reforma, si volverá a Japón a los rieles, al camino, al sendero de lo que fue, o si volverá, pero de otra manera, de una manera menos destacada de lo que fue. Así que, bueno, con eso termina mi presentación. Escucho cualquier tipo de duda. Magnífico, muchísimas gracias, Guillermo. Muchísimas gracias. Muy interesante, muy estimulante. Siempre presentas aspectos por ahí dentro de la economía japonesa que uno no presta atención y esos detalles el tema del crecimiento de las empresas en comparación con las otras empresas de otros países, ¿no? El desarrollo que han vivido, ¿no? Desde el 90 hasta la actualidad. Es impresionante o sea, ese aspecto conservador que tiene, ¿no? La administración queda, creo, muy bien graficado con los datos que presentaste, ¿no? De que no hay transformación y de que ahí está uno de los problemas, ¿no? No quiero acaparar, porque si no me pondría a charlar contigo y este, abro invito a abrir el micrófono para hacer comentarios o preguntas. Si quieren, levanten la mano los que tengan preguntas o comentarios. Y bueno, mientras alguno se decide, yo voy a empezar. Porque Adelante, por favor. no puedo, no es mi área, pero me interesa mucho. Por ejemplo, mira, por un lado está el tema de eh, la parte financiera de estas empresas, ¿no? La cotización en bolsa de sus activos y demás. Y bueno, no entiendo bien de ese tema, ¿no? Pero uno se pone a pensar, ¿no? Con la reducción de la responsabilidad cuando la empresa comienza a ser solamente el núcleo y la producción efectiva la lleva fuera del país buscando materias primas y mano de obra más barata, ¿no? Y que la empresa solamente constituye digamos, la cabeza, ¿no? directiva de la empresa, ¿no? Si no, no sé, no hay una tendencia o peligro de dedicarse más a la especulación que a la producción, por ejemplo, ¿no? Como pasa en nuestro país, ¿no? De que las acciones, o sea, las acciones de las empresas no tienen que ver mucho terminan no teniendo que ver mucho con la producción y la salud de la empresa en sí misma, ¿no? Lo genuino de lo que está produciendo y sus acciones simplemente se convierten en, no sé, instrumentos de especulación. No sé si esto cabe o no cabe, porque no soy Es, economista. a ver, a mi modo de ver, es como una posibilidad. Depende de las circunstancias, incluso de tiempo y de espacio. Pero es una posibilidad. Es decir, una inversión productiva en el extranjero puede significar poner todos los recursos, solamente dar, digamos, los recursos financieros y allí se erigen, etcétera. Pero a lo mejor es solamente un préstamo, pero si lo que quiere es una extensión de la compañía, entonces tiene que ser bajo las circunstancias de que esa compañía quiere que su producto, su planta, su empresa se construya. Y ahí también está la cuestión de que, bueno, cuál es el beneficio, porque los intereses nacionales están. Entonces, bueno, ¿qué gano yo
con poner la planta en Argentina. ¿Qué es lo que gano yo desde el punto de vista de mayores ventas, de mayores de desarrollo? Entonces muchas veces eso ocurre, pero como un trampolín. Es decir, invierto en Argentina para llegar a Brasil, para llegar a Uruguay, qué sé yo. Invierto en México para llegar a Estados Unidos, para llegar a América Latina. Y bueno, ahí hay que tener, ¿cómo decir? Las grandes espaldas. Ahí hay que enfrentarse también con los mismos países, con sus legislaciones, con sus condiciones jurídicas, con sus condiciones sociales. Es un proceso. Eso es lo que a veces hace que también el camino más fácil es el de pongo la plata para que rinda dividendos, solamente la plata, para que rinda dividendos y retiro mis dividendos y me marcho. Eso es decir, máxime en la era de la globalización financiera, en la era de un desarrollo impresionante de productos financieros, de movida especulativa, porque es una la movida especulativa ya es propio de estos tiempos. Es decir, compro, es decir, la bicicleta financiera es sencilla, cambio acá a la moneda nacional porque está barata y después con lo que compro, con eso lo vuelvo a comprar y gano más intereses. Es decir, en ese sentido, esa es también una, digamos, un símbolo de una expresión de estos tiempos. La bicicleta financiera, los mecanismos de buscar rendimientos financieros realmente es más fácil. Fíjense que hoy, para ponerte un ejemplo, hoy hay un boom de los chicos que tienen un celular y que compran el Bitcoin y que compran y ponen la plata. Tú dices, ¿y qué produjeron? ¿Y qué? Pero entonces, ya si es desde esos niveles, imagínatelo cuando son los niveles, los volúmenes de los recursos son más altos. Sí, hay que tener realmente condiciones realmente beneficiosas para estimular la inversión productiva. Es por eso que hoy la transferencia de tecnología dura, la transferencia productiva se complica tanto. ¿Por qué? Porque además hoy hay que incluirle que no basta con poner la empresa, si es una empresa, si es una planta extractiva, bueno, está bien, porque no podemos tirar por la borda los recursos naturales, hay que extraerlos, etcétera. Pero atención, el impacto ambiental, lo que pasa con las comunidades. Entonces, cuando lo pones en una balanza, se ha vuelto más difícil. Entonces, el camino financiero aparentemente es el más fácil. Y eso qué sé yo, los capitalistas lo saben, los emprendedores capitalistas lo saben. Sí, 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 sí. Pero hay una, bueno, a esto voy, en el caso de Japón hay una tendencia a siempre, bueno, ir tradicionalmente, ¿no? A la producción, a la búsqueda de la generación de riqueza a través de la producción, ¿no? Buscando Japón tiene mercados. otra tradición, Mm, Japón tiene otra tradición. sí, Por sí. eso, ante los digamos, los planteos Ujú, competitivos, por ejemplo, de China, por eso tampoco vemos a Japón desesperado, porque ujú, va con, es decir, a Japón sí le importan las condiciones, ujú, cómo van, cómo se va a dar el negocio, cómo va a ser el negocio, ujú, no es a cualquier costo. ¿Se ujú. entiende? No es a cualquier Ah, costo. En perfecto. ese sentido, marca una diferencia. Muy bien, Gabriela tiene una pregunta. Escuchamos, Gabriela, Por adelante. favor. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, felicitaciones, Guillermo. Estuvo fantástica la disertación. Me llamó la atención
entre algunas cosas, lo que comentaste sobre la poca receptividad, pues lo que interpreté de lo que es la responsabilidad social empresaria. ¿A qué crees que obedecería eso en las corporaciones japonesas? No, a ver, yo no diría, no, tal vez no llegó bien, es decir, no es es decir, lo que se hace es hacer los planteos. Estos son, digamos, cuestiones que no están planteadas solamente en Japón, sino que Ajá. esto viene, es internacional. Digamos, esta campaña por hacer de el gobierno corporativo y el gobierno corporativo con responsabilidad social, lo que Sí. significa que un gobierno corporativo con responsabilidad social maneja inversiones socialmente responsables y sostenidas. Esto es una campaña de que, internacional de la que también se hace eco Japón. Ah, Lo que perfecto. ocurre, es decir, lo que ocurre dentro de Japón, y creo que ahí, por ahí se me mezclaron las cosas, o no los dije claramente, es que cambiar las reglas del juego en la administración corporativa, después de Ujú. tener tantas décadas de una ejecutoria a favor de los ejecutivos, y ahora le están planteando, no, tienen que también los accionistas tienen que tener tienen que tener decisión, tienen que tener los inversores institucionales, tienen que tener las comunidades, los actores son varios. Ahí es donde no todos levantan la mano, estoy de acuerdo. No, ahora hay algunos que lo hacen, los estimulan, y hay otros que van más lentos en el sector corporativo japonés. Van más lentos y con cierta reticencia, como que no lo entienden, no entienden que eso podría favorecer. Otros que dicen, no, insisten también en esas políticas. Sí, está bien, pero que no sean solamente los accionistas, las juntas, sino sencillamente también que sean los otros. Como que por ahí, bueno, pero los accionistas, muchos de ellos están bien alejados y con otros intereses, y a veces pueden complicar las cosas. Sin embargo, los inversores institucionales ya es otra cosa. En ese escenario, en esas condiciones, el conflicto de intereses ya está en el medio de todo, en el medio de Mm. todo. Y ahí está, hay un acercamiento, ahí también hay hay una cooperación público-privada también muy fuerte. Las cosas las están tratando de hacer entre los dos, por eso participan los dos. Pero lo que quería decir era que la reforma del gobierno corporativo japonés no está libre de conflicto, aunque en lo que respecta a eh, la responsabilidad social, la inversión sostenida, la corporación responsable, la inversión, ahí no hay tanto, aunque sí, por supuesto, quien tiene, vamos a decir, la, la voz, la voz más protagónica en este caso son las políticas públicas con Ah, respecto a esto. gracias, gracias. Correcto. Bien, no sé si hay otra pregunta más, porque dentro de este tema también está el tema de la relación con el trabajo. Ah, hay Emanuel Clase. Mm. Adelante, Emanuel. Sí, perdón. Buenas noches, ¿se escucha? Sí, Sí. Bueno, ante todo, muchas gracias, profe. La verdad, un lujo, como siempre. Em, Quería consultar, porque por ahí no comprendí bien, el tema esto de la especulación financiera. ¿No se corre un riesgo? Es una pregunta, mm, por ahí yo no entiendo muchos aspectos desde la economía, pero si las empresas empiezan precisamente a especular con el tema del capital,
o de las inversiones, ¿qué pasaría con la parte productiva si de golpe empezaran a volcarse con todo lo que es la especulación financiera? ¿Qué pasaría con la producción, con los trabajos? No sé si me expliqué bien. Sí. ¿Usted ve una tendencia hacia eso? ¿A que grandes empresas pongan dinero de esa manera? Mira, sí, Sí, bueno, mira, lo que yo pienso, digamos, es una idea, eh, mm, pienso lo siguiente, eh, hay, si eso ocurre en detrimento de la producción, de sí, la industria, del trabajo. Porque el caso de Japón a lo mejor podría ser, a lo mejor podría sacarse un poquito de ese marco, porque la tendencia de la población es decreciente, sí, porque la natalidad está desacelerándose brutalmente. Y entonces, desde ese punto de vista, eso incluso lo que hace que los productos per cápita vayan también en una tendencia a la baja, salvo que crezca la producción. Pero lo que pasa es que en otros lugares, ¿de qué manera? ¿De qué manera la economía podría absorber, digamos, el crecimiento del trabajo? Sí, el crecimiento del trabajo, es decir, el crecimiento de la fuerza de trabajo, el crecimiento de los recursos humanos. Más allá que también, por supuesto, estamos en la era todavía del boom de los servicios. Y así todo, la tecnología, la alta tecnología también va a desarrollar nuevos servicios y nuevas oportunidades. Pero es decir, es un potencial. Es un potencial porque ese potencial no ha desaparecido. En los años de la burbuja, grandes empresas japonesas, fíjense bien, grandes empresas japonesas, el Estado bajó es decir, la política era bajar las tasas de interés porque estaban levantando las industrias y llevándolas al fuera. Bajar las tasas de interés para estimular la inversión productiva. ¿Y qué fue lo que pasó? En Japón, en un momento también medio como que de mucho exitismo, y entonces esos recursos que se pusieron a disposición fueron a la especulación, fueron a la compra de terrenos, fueron a la construcción de terrenos de golf, fueron a comprar eh, artículos de lujo, objetos de arte, fueron a Estados Unidos, es decir, invirtieron en Estados Unidos en el bienes inmobiliarios, en Japón. Entonces, ¿cuál es la cosa? Que las políticas económicas pueden marcar la diferencia. Las políticas económicas necesariamente son, ¿cómo decirle? Si lo dejas al mercado, como a veces parece que se quiere hacer, si lo ves al mercado, vas al camino más fácil. Y cuando vas al camino más fácil, sencillamente no puedes absorber, es decir, la especulación no absorbe trabajo, no crea fuentes de trabajo. Ahora, la la posibilidad de marcarle fronteras al negocio especulativo, al negocio, como le dicen acá en Argentina, a la timba financiera, son las políticas productivas, políticas de inversión productiva. Puedo poner un ejemplo. Dentro de un paquete, acá en Argentina, dentro de un paquete de leyes hay un elemento que es la eliminación de la promoción productiva, la promoción de la inversión productiva, el estímulo a esas cosas. Y dicen entonces, bueno, ahí en qué sentido va a haber una motivación a invertir allí y no importar, o a agarrar los recursos, como hicieron muchas empresas japonesas en los años 80, que sencillamente
era más negocio invertir en finanzas, en productos financieros que rendían más. Cuando hablamos de productos financieros, pueden ser acciones, títulos, bonos, etcétera. Esas rentas financieras eran mayores que la renta productiva. Entonces, es un peligro. Es el peligro de una burbuja, además. ¿Mm? Es también el peligro de una burbuja. Ujú. Perfecto, profe. Muchas gracias. Clarísimo. Sí, muy interesante porque nos sirve, estudiar Japón muchas veces nos sirve de espejo para ver qué está Por pasando. supuesto, Sí. por supuesto, Bueno, por supuesto. muchísimas gracias. Ya llegamos a la hora, lamentablemente no podemos continuar. Te agradecemos muchísimo, Guillermo, por tu presentación el día de hoy. Ha sido Un muy gusto. estimulante y vamos a seguir debatiendo. Creo que va a dar lugar a otros encuentros. Yo Muchas gracias. cierro la grabación aquí.